De regreso, son las 9:11 de la mañana. Y acaba de salir, por así decirlo, el informe más reciente, ¿no? Sí. De la reconocida empresa Manpower. Y para eso vamos a conversar con Claudia Escobar, quien lidera esa empresa aquí en nuestro país. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Edwin. Buenos días, Flor. ¿Cómo están? Bien, bienvenida. Dice Flor que el informe está acabadito de salir del horno. Sí, pan caliente dice, ¿no? Sí, de hecho se mantiene siempre en... Lo guardamos hasta el segundo martes, dependiendo del trimestre, así que acaba de salir en el día de hoy. Creo que tenemos la primicia aquí en Panamá con ustedes. ¿Alguna información que les haya llamado más la atención? Bueno, sí. Honestamente, cuando recibí los resultados sí me sorprendió un poquito, porque nosotros teníamos una tendencia ya a ir en números positivos y en este último trimestre del año vemos que las expectativas están en negativo, estamos en -2, pero explico primero rapidito cómo surge esta encuesta y qué mide, ¿no? Para los que no la conocen. Nosotros todos los trimestres, Manpower entrevista a las empresas, a los tomadores de decisiones en cuanto a cuáles son sus expectativas de contratación para el próximo trimestre. En este caso, octubre, noviembre y diciembre. A nivel global se entrevistaron 45.000 empresas aproximadamente en 43 países y territorios, y en Panamá 585 empresas a lo largo del territorio nacional y en diferentes sectores. Y se hace esa única pregunta: ¿cuáles son sus expectativas de contratación para el siguiente trimestre con relación al anterior? Entonces, los resultados de esta encuesta en particular dicen que el 9% estima que va a aumentar su planilla, el 8% la va a disminuir, un 76% dice que se va a mantener igual, un 7% no sabe, y cuando nosotros restamos de los 9 que piensan aumentar, los 8 que piensan disminuir, eso nos da un -1. Sin embargo, se hace un ajuste estadístico que le llaman el ajuste estacional, y eso nos los baja a un -2 en el caso de Panamá. El ajuste estadístico, la forma más fácil de explicarlo es que, por ejemplo, para el mes de diciembre no se contempla ese aumento de empleos propio de la temporada. Entonces, queda así. No hay tanta diferencia con relación a la encuesta anterior, porque la encuesta anterior tenía 9 que aumentaba, 9 que disminuía, quedaba en 0, y con el ajuste estacional quedaba en positivo en +1. Yo veo una variación, y es un número que a veces no vemos, que es cuántas empresas se van a mantener igual, que siempre es un porcentaje alto. Si lo vemos como si fueran 100 empresas, de esas 100, 76 están diciendo que no prevén cambios. Y un 7 dice que no sabe realmente. Entonces, si lo vemos así, no se ve tan grave la situación, pero sí llama la atención que ya íbamos en un repunte hacia el positivo. ¿Va a haber afectado las medidas restrictivas tomadas por el gobierno? Puede ser. Vimos el sector que vimos que tuvo una baja significativa con relación al trimestre anterior fue el sector servicios. El sector servicios mostraba que para el trimestre anterior ellos tenían una expectativa de un 11% en positivo, es decir, que más empresas pensaban reactivarse. Entonces, creo que el sector turismo y entretenimiento sigue viéndose que creo que todavía no ve luces hacia dónde va, y eso generó como que ahorita están como en 0, piensa que se van a mantener igual. Ahí pienso yo que es donde podemos ver un poco el movimiento. En términos positivos, el sector de la construcción pasó de números negativos, de un -12 a un +7, lo que quiere decir que pues yo he visto que que el MOB ha dado visto bueno a varias licitaciones que han surgido allí en su página web, y creo que eso genera cierto optimismo en el sector. El sector de la construcción siempre es un músculo importante para la reactivación económica en nuestro país, porque mueve todo, ¿no? Se reactiva la construcción, pero no, la compra de materiales, el sector bancario por el tema de los préstamos. Entonces,
pienso que mueve, ¿no? Sin embargo, sí, llama la atención que hayamos volvido a un -2. Y puede ser, como menciona Flor, que también las medidas restrictivas hasta hace poco fue que se extendió nuevamente el toque de queda, pero habíamos estado, esta encuesta se realizó en el mes de agosto, entonces... Lo otro también pudiera estar pasando es que muchas empresas se dieron cuenta en esta pandemia que podían trabajar con menos personal, así como mucha gente se dio cuenta que podía hacer cosas desde su casa para ganarse la vida sin tener que estar en una oficina. Sí, creo que también ha generado cierta incertidumbre el tema de que, o sea, ya está llegando diciembre. Ya, ¿qué va a pasar con las moratorias? Las personas que tenían a sus colaboradores en contratos suspendidos, yo pienso que realmente tenían la esperanza de que en la medida en que los negocios fueran prosperando, realmente iban a poder reactivar esas personas a sus empleos. Pero si no tienes el volumen de venta que esperabas o los ingresos que esperabas, entonces vas a reactivar para despedir. Lo vemos con el crecimiento de la tasa de desempleo, ¿no? Pasamos de un 18.5 y ya estamos en un 20, un crecimiento del trabajo informal de un 45, un 53%. Entonces, todas esas cosas, pues, hacen que los empresarios sean más cautos en cuanto a sus expectativas para el cierre de año, pienso yo. ¿Cómo compaginamos esta información con esta otra que de una u otra forma se tocan, no directamente, pero Fitch prevé más crecimiento? Exacto. Y duda sobre desempeño fiscal? Está en el diario La Prensa bajo la firma de Roberto Gómez Jiménez. La agencia de calificación Fitch Rating mejoró las perspectivas de crecimiento de Panamá para 2021. El pasado mes de febrero proyectaba un crecimiento de 9.2% en el Producto Interno Bruto, pero la agencia vio que la recuperación estaba ganando tendencia y revisó desde junio la proyección a un 12.1%. Dijo a este diario Carlos Morales, director del equipo de soberanos de Fitch Ratings. El repunte está ligado a la apertura de la economía de este año. Luego de la fuerte contracción por los cierres de 2020 y el aumento en las exportaciones debido a que se espera un año completo de producción de la mina de cobre, a pesar del repunte de este año no se espera retornar a los niveles de producción previos a la crisis hasta 2023. Morales dijo que están viendo un aumento de los ingresos corrientes este año de la mano de la reactivación, algo que es positivo, pero mantuvo las dudas sobre el cumplimiento a futuro de la ley de responsabilidad fiscal. Para 2021, la norma fiscal marca un límite de déficit en un rango entre 7 y 7.5% del PIB. Un registro que la agencia cree se cumplirá. Las dudas surgen cuando se mira el horizonte de los próximos años, ya que los límites marcados en la ley van descendiendo paulatinamente hasta un 1.5% a partir de 2025. No ayuda el hecho de que en el pasado los distintos gobiernos hayan cambiado los límites de la ley para ajustarlos a sus necesidades de gasto, lo cual ha minado la credibilidad de la política fiscal. Y continúa el artículo. ¿Cómo compaginamos esto con lo otro, Claudia? Bueno, si nosotros vemos nuestra encuesta y comparamos el mismo Q el año pasado con este, vemos que el año pasado, que estábamos totalmente cerrados, estamos en un menos 21% de las expectativas de contratación. Si lo comparas con este que está en -2, puedes decir, wow, de un trimestre a otro, en años, ha habido un incremento, aunque sigamos siendo en negativo. Entonces, obviamente, Panamá siempre ha tenido, dentro de Latinoamérica, pues, las tasas de crecimiento más altas, ¿no? El tema es cómo se distribuye ese crecimiento, porque al final siempre se habla, pues, de la brecha, de la inequidad. Y a mí lo que me preocupa es el tema del crecimiento de la informalidad.
porque nosotros pues desde Manpower Group siempre favorecemos el trabajo formal, que es el que realmente va a retribuir a la economía, ¿no? Se dice que por cada dólar de trabajo formal, 23 se queda en el Estado, en temas de seguridad social, impuestos, etc. Entonces, sí, son dos temas diferentes porque aquí estamos hablando de qué piensan los empresarios, cuáles son sus expectativas en relación a lo que están viendo. Yo creo que el ser humano, por más racional que queramos ser, siempre somos emocionales. Entonces, yo lo he visto mucho con la encuesta. Apenas hay más medidas restrictivas, hay más, digamos, más cautela en las respuestas de los empresarios en cuanto a las medidas que van a tomar en temas de contratación de personal. Creo que todo el mundo está tratando de minimizar gastos, de ver cómo, lo mencionabas, Flor, cómo trabajar con menos, cómo ser más productivo y tratando de conservar la mayor cantidad de plazas de trabajo. Pero ante la incertidumbre, lo más común es que la gente tienda a decir, no, yo mejor soy más cauto, yo creo que yo me voy a mantener como estoy, o creo que voy a tener que disminuir mi planilla porque el crecimiento en ventas no está siendo como el que yo esperaba. Me llamó la atención que hubo una encuesta de Ipsos que dijo que el 13º mes se utilizó más de un 30% del décimo. Esa encuesta señaló que más de un 30% del décimo se utilizó para saldar deudas. Sí. Saldar deudas. Entonces, yo veía los moles llenos y yo decía, wow, ya la gente está empezando a gastar y aunque uno no se debe, como decimos en buen panameño, desbocar, uno debería poder ahorrar un poco. Lo cierto es que en la medida que la gente gaste, pues mayor o más rápido se va a dar la reactivación. Pero si vemos que las personas están preocupadas por cómo van a saldar sus deudas, que se están acabando las moratorias de los bancos, que tengo que hacer frente a todo esto, entonces obviamente puede que haya una contracción en el consumo, que se ve impactada entonces en que las empresas digan, no estoy recibiendo y entonces no voy a poder contratar más personal. Ahora, lo otro que pudiera ocurrir también es que la informalidad se pudiera convertir en formalidad, ¿no? Porque hay mucha gente haciendo cosas por su cuenta. Exacto, exacto. Porque, a ver, si una persona tiene una empresa pequeñita, pero esa persona paga seguro social, paga impuestos, ya es formal, aunque sea pequeña, son las microempresas. El problema es que tenemos un montón de trabajo informal. Pero es la manera en que están buscando las personas para subsistir, ¿no? Entonces son las políticas públicas las que deben favorecer el trabajo formal. Claudia, explíquele a Flor, nosotros que formales e informales, ¿qué somos nosotros? Un híbrido. Algo que yo siempre he discutido con los amigos de los sindicatos cuando los entrevisto es que yo no entiendo por qué ponen la informalidad como algo así muy, pero muy malo. Digo, de una u otra forma esa gente está llevando o trata de llevar un sustento a su casa. Exacto. Sí, no es malo en el sentido de que es mejor tener personas que están trabajando de manera informal y están generando ingresos para sus familias, lo que ayuda a bajar la tasa de inseguridad. Cuando tienes una persona que no tiene ingresos de ninguna forma, formal ni informal, y que ni siquiera tiene un bono solidario que le ayude, ¿qué va a hacer? Pues se va a dedicar a cosas indebidas, y eso es lo que no se quiere. Ahora bien, en temas o en términos de políticas de Estado, a los estados les favorece más formalizar el empleo, crear políticas que permitan que esos pequeños microempresarios o esos trabajadores informales puedan aportar al Estado en la proporción de sus negocios, ¿no? O en la proporción de sus posibilidades para que tengamos una caja de seguro social sana, para que tengamos más impuestos para hacer cosas. Esa es mi opinión, pero definitivamente no hay que satanizar el trabajo informal. No. Hay que ayudarlo a llevar por la ruta de la formalidad. Me preocupa, Claro. me preocupa escuchar lo que hemos dicho aquí en más de una ocasión, cuando hay mucha gente empleada, eso se traduce en una forma de paz social. Por el contrario, cuando hay mucha gente desempleada,
también eso perturba, por otro lado, en oposición, perturba la paz social. Eso está harto demostrado. Sí. Y no teníamos estas tasas. Yo estoy en recursos humanos desde el 98 y nunca había visto unas tasas de desempleo tan altas. Dicen que en los últimos 30 años nunca se había visto unas tasas de desempleo tan altas. Entonces sí es preocupante. Bueno, ahora, muchos de esos desempleados están en la informalidad, pero Sí, siguen siendo altas. pero exacto. por eso la importancia de que la administración del presidente Cortizo, junto con la Asamblea, procuren buscar los mecanismos para favorecer a que el capital panameño y el capital extranjero no paren de invertir, Exacto. porque eso es generación de empleo. Ahora, ¿ustedes ven esa reactivación económica de la que tanto hablan los miembros del gobierno? Mira, nosotros vemos, el estudio, si ves, nada más hace una pregunta, ¿no? Nosotros nos informamos, pues, a través de las opiniones de los economistas, de lo que nos dicen nuestros clientes. El sector de la construcción lo veo un poco más optimista con que ya se han liberado o se ha dado el visto bueno de algunas algunas obras que siempre pues son lo que mueven, como mencioné anteriormente, mueven la economía. Por mucho tiempo ellos estuvieron realmente preocupados, pero sí, sigue estando todo un poco, yo veo mucha cautela. Creo que vi un poco más de optimismo el trimestre anterior, y este trimestre, vuelvo y repito, creo que tiene que ver con que ya estamos cerrando el año y no sabemos muy bien cómo va a ser ese tema, sobre todo el tema de las moratorias. Yo creo que eso es un indicador importante. Pues. No sabemos cómo se le van a hacer frente a esos temas una vez ya no la tengamos. Que esperemos así sea pronto. Porque es que son como, o sea, primero tienes que tener control de haber vacunado, de la segunda dosis, del barrido, para decir, bueno, ya hay control de la situación, mientras si es que aparece alguna otra fórmula que elimine el problema del coronavirus. Para luego entonces comenzar a mover la economía formalmente. Exacto. Claro, eso sí es un punto, en eso sí veo mucho optimismo, la gente está más tranquila con el tema de la vacunación y con el tema de volver al trabajo, ya sea de forma híbrida. Creo que el teletrabajo se va a mantener en gran medida, pero ya hay menos miedo, a pesar de que todavía a veces pues salen algunos temas de las variantes, etcétera, pero creo que el tema de la vacunación ha sido vital para que la gente se sienta más tranquila en volver. Entonces esperaremos la siguiente actualización, Claudia. Claro, con mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Sea más positiva, ¿no? Gracias. Que mejore. Sí, que mejore. Que mejore, sí. Gracias por participarnos y compartirnos la información. Muy amable.